Ok, ya. Sí, Ahora sí, Esto es. ok, ahora aquí sí. empezamos a grabar entonces. Vamos otra Perfecto. vez a la presentación. Listo. Entonces, el amor ha sido un tema que ha sido protagonista de muchas obras de arte, de la pintura. Entonces vamos a pensar un poquito algunas obras qué nos dicen, ¿no? No tanto qué propone el artista a través de su obra, sino qué nos dice. Entonces, tenemos Los Amantes de 1928 de René Magritte y son dos, es un hombre y una mujer besándose con los rostros cubiertos. Entonces es muy interesante, ¿no? Porque muchas veces cuando empezamos a hablar del amor, el primer referente es amor de pareja. O sea, lo primero que muchas veces se nos viene a la cabeza es cómo amar en pareja, cómo amar a un esposo, cómo amar a una esposa, a un novio, una novia, o etcétera. Entonces, ¿qué ideas, qué pensamientos nos presenta o nos propone el autor a través de esta obra de arte? Como a modalidad de lluvia de ideas, lo que se nos venga a la cabeza, lo que nos suscita ver esta imagen. Pareciera como si el amor fuera algo ciego, o sea, porque como que están tapados, entonces me da como que esa sensación, como que se deja de lado como que la parte de apariencias y es algo mucho más profundo, no sé. Lindo, lindo. ¿Qué dice Eso, Mónica? Mónica, A mí me parece asfixiante la imagen. ¿te parece asfixiante? Mira que leyendo un poco la vida de René Magritte y leyendo un poco sobre esta obra, sí hay una historia de él. Su madre se suicida a través de asfixia y eso lo marca a él en su obra, ¿no? Entonces, interesante que hayas visto eso por ahí también. Manuela tiene la mano alzada. Dale, Manu. Pues yo me acuerdo mucho de la frase, ¿no? Que no es el amor de la vida, sino el amor de la vida del momento, ¿sabes? Como que no te están diciendo es un hombre de una mujer, no te están Ujú, diciendo tiene el pelo de tal color o tiene la piel de tal color. O sea, para mí es como que amor puede ser cualquiera, ujú. como que te da esa imagen de no sabemos quién hay debajo, no tenemos ni idea de qué hay debajo, pero hay una expresión de cariño. Entonces, como que podría ser, incluso podría ser un espejo, no sé, como que podría ser cualquiera, ¿no? No te están definiendo algo como tal en la imagen. Como si no hubiera una identidad individualizada, sino que fuera más bien una unión universal, un poco. Pues ahora que lo mencionas, quizás yo lo veía más como entraste diciendo que pintan mucho al amor como de pareja y tal. Aquí Ajá. nos están mostrando es una imagen donde hay una expresión de cariño, ¿no? El beso siempre es ese, no sé si es un arquetipo pues de cariño, de amor, de te quiero, te protejo, estás aquí, estoy contigo, estoy presente, Ujú. pero no nos están mostrando los individuos, es decir, nos están, o sea, el arte transmite, ¿no? Y es completamente subjetivo, pero a mí me transmite eso, que es una acción que cualquiera puede Ya. hacer, Ujú, ¿sí? ujú. Algo así. Te entiendo, bueno, súper. ¿Alguna otra opinión? ¿Por qué si nos besamos? Porque igual hay un velo, ¿no? Antes la... Yo lo siento, ¿Cómo, Carla? Cuéntame, cuéntanos. ay, perdón, disculpa. Yo lo siento un poco como desconocido. Ajá, Siento que el amor va un poquito como más allá, bueno, siempre sabemos que el amor va más allá de lo que pensamos, pero siento como en estos rostros cubiertos como lo que no, la parte que no abrimos al amor, ya sea como la parte que no, todo lo que está dentro de nosotros que realmente a lo mejor no brotamos, quizá pues aquí como amantes, ¿no? Aquí en concreto como en la pareja, ¿no? Como que sentimos a veces quizá vulnerabilidad, abrirnos realmente del todo, mostrando un amor como el amor que quiere la otra persona, ¿no? Entonces siento como el reflejo de lo desconocido que hay en nosotros, que no reflejamos en el otro, quizá por miedo al rechazo del amor, por miedo a todas esas cositas que lo que debe ser que no es, que en el fondo para mí es lo más importante, ¿no? Abrirnos del todo al amor y a lo que somos dentro para que la otra persona o nosotros mismos nos amemos tal y como somos.
Lindo, Me lindo. evoca como eso desconocida nuestra que no logramos soltar hasta realmente quizá, que a veces brota con un compañero, pero que a veces ni siquiera brota, y que ahí es donde para mí se estanca muchas veces muchas relaciones o se rompe esa vibración, ¿no? Es lo que me evoca a mí. Lo que dice Carla me pone a pensar un poco también en el tema de, por lo menos San Agustín decía que el beso es un instrumento de conocimiento, o sea, a través del beso uno conoce el alma de otra persona, una visión muy teológica de San Agustín. Pero eso me pone también a pensar, y cuando yo veo esta obra, yo también veo dos desconocidos. O sea, pues, la alusión al manto, al no verse a los ojos, al no verse el rostro, me evoca a dos desconocidos que se besan. Y ahí la pregunta es, cuando se trata de amor de pareja o de este tipo de vínculos, ¿qué tanto yo conozco al otro y qué tanto yo me conozco a mí mismo? ¿Ya? ¿Hasta qué punto las relaciones, y por lo menos estamos hablando de una hora de 1928, es decir, siglo pasado, donde ya habían ciertas dinámicas también sociales que hoy en día pues son mucho más complejas, eh, cómo se han vinculado? O sea, ¿qué tan posible es que nos conozcamos entre nosotros mismos? Ya, esa es la pregunta. O sea, ¿de qué forma yo realmente puedo acceder al otro? Cuando el otro y en mí hay un velo. O cuando yo no sé quién soy, pero tampoco sé quién es la otra persona. ¿Ya? Por eso es que no todos los besos son iguales. Ni todos, digamos, tienen el mismo tipo de conexión. Eso me evoca a mí un poco esta obra. Jocelyn tiene por acá la palabra. Sí, pues se me quedé pensando con, con todo lo que dijeron todos, pues, y lo que dijo Carly me llegó pues también mucho porque en verdad aquí pues en mi reflexión, sí, pues justo Carly con lo que dijo me puso a pensar pues como que lo que más me cuesta a mí en particular, y yo creo que pues a muchos en general, pero a mí en particular es como el abrirse totalmente, lo que ella decía, es que hay que abrirse totalmente y ya, pero es justo ese el problema, ¿no? Como que hay muchas cosas, ¿no? Inseguridades o miedos o Heridas. heridas, sí, eso, tantas cosas que es justamente eso lo que uno quisiera hacer desde un principio, y uno quisiera también que el otro lo hiciera, pero hay eso lo que dijimos, como unos velos, y lo que yo veía de esta obra es justo como un velo o capas, como una cebolla, ¿no? Que podemos ir accediendo como a través del beso, como se ve allí, o un contacto, como que también ahora lo pienso y es como todo un misterio, ¿no? El ir conociendo al otro, y que de pronto sí sería más fácil si nos pudiéramos abrir total y de una, ¿no? Eh, sin tantos velos, pero bueno, aquí estamos en ese trabajo pues de ir como desvelándonos un poco, y eso de las heridas, ¿no? Irse como sanando también, entendiendo, comprendiendo para poder cada vez ser más auténticos y poder ir como, pienso yo que ahí es muy clave como irse quitando como capas y capas de lo que uno no es, y poco a poco como llegando como a esa esencia, y ya eso yo creo que brilla por sí solo, ¿no? Yo creo que ya las capas se caen cuando ya, eh, digamos, la esencia se muestra ahí como sin filtros, ¿no? Y ya. Vale, Jocelyn, gracias por lo que dices. Antes de darle la palabra a Juan Diego, me gustaría anotar de que eh, ese gran panorama que acabas de dibujarnos, Jocelyn, de realmente ese asunto de mostrarnos o no mostrarnos y la otra persona mostrarse o no mostrarse, vamos ahora que profundicemos en el tema, vamos a ver que muchas veces es desde dónde amamos. ¿Cuáles son los motivos para amar a otra persona? Mucho es cuando no sabemos en lo cierto del por qué amamos y para qué amamos, se nos es más fácil quitarnos los velos. Pero antes es necesario hacer ese ejercicio de conciencia y hacernos esa pregunta: ¿para qué estoy amando a esta persona? ¿O para qué quiero que esta persona me ame? Pero bueno, Juan Diego.
Espérate. Hola, hola. Bueno, yo lo que entiendo por la imagen es que cuando uno realmente quiere a alguien, cuando uno ama, no solamente una pareja, el amor se vuelve ciego. Entonces, puede ser que uno sea una persona con defectos, una persona intensa o fastidiosa o una persona tóxica, pero no es tan ciego que tú no ves, no te importa su color de piel o su cabello o cómo se ve. Yo creo que por eso es que sus rostros están cubiertos. Incluso si hay daño de por medio, o sea, tú sigues siendo la persona, ¿no? Y también muchas veces pasa en la familia que debe ser una casa que es un poco tóxica o estás rodeado de personas que son tóxicas, pero las quieres tanto que te quedas ahí. Y eso hace el amor. El amor no es Se ¿Y es cortó. ahí? para irse. Entonces, esa fea o aquella persona, pero tiene tantos defectos, pero el amor no le importa, el amor se queda ahí. Y su fondo es como bonito, ¿sí? Puede ser que su fondo es lo que siente la persona cuando está con él. Claro, es muy No interesante, ¿no? importa lo que También, ve o lo que siente, ¿no? Juan, es que se está cortando un poco el audio se está cortando, pero según lo que planteas, según lo que te entiendo, parece interesante también esa propuesta o esa visión y es, ¿qué tanto puedo yo amar al otro sin mirarle su rostro? O sea, ¿qué es realmente lo que yo veo en el otro? Su físico, su apariencia, pero cuando hay dos amantes y todo está oscuro, ¿qué sucede? ¿A qué accedo? Eso me parece bien interesante. Vale, Manu tiene la mano levantada. Sí, es que yo creo que hay que hacer una diferencia importante o quizás decantarlo un poco porque se tiende no sé si intoxicar es la palabra, o mezclar mucho el término amor y ego, ¿no? Y amor y apego, porque es que una cosa es que yo ame a alguien y otra cosa es que yo esté apegada a alguien. Sí, entonces una cosa es que yo esté en una relación donde me tratan mal, donde no me ven, donde no me apoyan y bueno, X, súmenle. Eh, pero yo esté ahí por, no sé, por constancia, porque todos los sábados voy a la casa y está la familia y entonces comemos arroz con pollo. Y entonces es una costumbre, es un ritual que hace parte de mi día a día. Entonces al perder a esa persona, no solamente pierdo a la persona y pierdo una parte de mí, sino que además pierdo eso que hacía todos los sábados. Entonces, ¿realmente a qué se renuncia? Se renuncia a la persona y a la relación o se renuncia a lo que compone la relación. Entonces creo que es uno de esos asuntos que hay que trabajar un poco como con pinzas quizás, o quizás ponerlo en dos frascos distintos o en la misma mesa pero separados, no sé, porque son el apego y el amor, para mí personalmente son cosas muy distintas y muy opuestas, ¿no? O sea, me parece que en el apego ya el amor no está. El amor o sea, empezó, se dio por amor, pero ya se volvió algo distinto que ya no es tan puro y tan desinteresado, entre comillas, como lo es el amor, ¿no? Creo que es como para tenerlo A- ahí a- presente. Allá iremos, Manu, allá iremos. Para allá Para seguir vamos, creo que con has... la para seguir, para cerrar esta imagen, a mí solo me gustaría dejar una pregunta abierta y es, ¿realmente se están besando? Físicamente, ¿realmente se están besando? ¿Realmente sus labios se están tocando? Pero bueno, pasemos a la siguiente imagen, ¿te parece, Yael? Perfecto. Tenemos acá la obra de Frida Kahlo, pues una artista ya muy famosa, mexicana, y la obra se titula El abrazo del amor del universo. ¿Ya? Una obra, Frida Kahlo fue, digamos, desde mi perspectiva, como una especie de autora, de pintora del dolor en cierto momento de su vida. Sufrió de diferentes enfermedades y fue, digamos que a través de la pintura canalizaba todo su mundo psíquico, toda su visión, su mirada. Fue una mujer que transitó por lo político, por la cosmovisión, por la tradición mexicana y nos presenta esta obra
muy interesante vinculada al amor universal, donde ella está cargando a su, no sé si alguien recuerda el nombre de su gran amor de toda la vida. Diego Rivera. Diego Rivera. Eso, de Diego Rivera, lo está cargando como si ella fuese una madre. Atrás está la representación de la madre tierra, sosteniéndola o ella, digamos, encima de este abrazo. No solamente es ella abrazando a su pareja, sino también la madre tierra abrazándolos a ambos. Y atrás vemos una polaridad entre el sol y la luna, vemos cactus, vemos, dicen que digamos, hay algunas partes que representan la parte de abajo de los cactus y como el donde está sentado Diego, representa un poco la muerte. Entonces, ¿qué ideas nos nos genera esta obra a partir, digamos, de la pregunta que nos está moviendo con respecto a cuál es la propuesta del amor de esta obra, por ejemplo? Manu. Hermosa esa obra, por cierto. Yo siento que es una obra bellísima. Ay, puse dos manitos, como quita la otra manito. Bueno, ya. Creo que uno de esos cactus parece peyote y el peyote es una planta medicinal que trabaja mucho con el corazón, así como para poner el aporte ahí. Mira que yo lo primero que pensé cuando la vi, más allá de la madre tierra y esto, fue como el amor a través de generaciones, ¿oís? Como que uno a veces escoge a la pareja por lo que ha aprendido, ¿sabes? Como que uno puede, o sea, si uno ha visto en casa un amor entre padres así, súper buff, que se aman, que se respetan, que se quieran, es muy probable que uno busque eso, ¿no? O quizás todo lo contrario, buscando rebelarse, ¿no? Ahí quién sabe. Pero, pero, pero también puede elegir lo contrario, ¿no? Puede elegir, si ha visto que en sus generaciones, como dicen, ¿no? Lo que no se trabaja en las generaciones pasadas, esta lo maneja en el cuerpo, ¿no? Y pues el cuerpo, Eso es genética. ajá, y el cuerpo elige, o sea, uno se mueve y uno elige y uno hace y uno habla y pues así es como uno pues elige, ¿no? Entonces a mí se me vino eso, se me vino la idea de que no es solamente la madre tierra, es quizás como esa pintura de todo lo que hay detrás de las elecciones de la que uno tiene ahora, ¿no? Un poco, pues no sé si eso sea espiritual o qué, pero yo sí creo que los ancestros tienen mucho que ver en lo que uno hace y la idea es romper a veces ese ciclo que es importante para sanarse uno y sanar la generación y así. Entonces yo veo es como eso, como, sí, como ancestros y como cosas que finalmente la relación de ella era súper tóxica. O sea, yo la amaba y todo, pero el mal la trataba re mal y en parte, pues parte de todo su sufrimiento era precisamente esa relación. Entonces, pues también podría ser, ¿no? Que quién sabe qué pasó en su pasado, qué pasó con sus ancestros, qué lecciones había que la llevaron a ella a elegir ese amor. No sé. ¡Wow! ¡Qué aporte tan interesante, Manuela! Porque realmente si hay algo que despierta la obra de Frida es precisamente esa ancestralidad mexicana, ¿no? Pues, por ejemplo, lo que mencionabas del peyote, que de cierta forma es esa puerta para el acceso a esa ancestralidad y a identificarnos con por qué estamos aquí, pero sobre todo que donde estamos parados implica una memoria. Y que cuando nosotros llegamos acá, pues ya tenemos atrás de nosotros a un padre y una madre, pero detrás de ellos, pues unas ramificaciones. Y es muy interesante darnos cuenta que cuando nosotros estamos aquí preguntándonos por el amor, ¿cierto? Tenemos una cantidad de ancestros que han experimentado el amor de una forma muy particular, que lo han vivido de una forma muy particular. Sea bueno, sea malo, criterios para juzgar hay, pero son formas de entender el amor y de vivirlo y de encarnarlo. Entonces es muy interesante también, y yo creo que también es como la propuesta que genera tu idea, y es, bueno, ¿qué hacemos muchas veces con estas herencias, con estos patrones, con estas ideas establecidas del amor, que quizás le corresponden a unos ancestros y que de cierta forma heredamos, pero que quizás no nos hacen bien o no son lo mejor para nosotros? Y es cómo podemos repensar muchas veces esos patrones. Y yo creo que tiene que ver un poco con la propuesta de Eric Fromm de entender el amor como una obra de arte, ¿ya? Y es, bueno, ¿qué otras formas puedo crear que no estén ligadas muchas veces a las que repetimos? Hola, es que, perdón, pero no sé poner la manito. Estaba sin poner la manito. Miguel, estás moteado. A ver, no sé. Bueno, yo lo siento como conociendo un poquito
también yo veo una imagen como de amor incondicional, porque siento que fue una mujer como que sufrió mucho en su cuerpo y en su relación, y a pesar de todo, todo lo que ella emite y evoca es el amor incondicional, ¿no? El amor incondicional quizá a su cuerpo como mujer, a los defectos, a las enfermedades, el amor incondicional también a su pareja por mucho, por encima del sufrimiento. Entonces eso me hace pensar como en dos cosas. Por una parte, algo que he trabajado mucho con las familias y los niños es una frase que me encantaba como realmente decir es: los humanos estamos acostumbrados al maltrato. Y al maltrato como si me ama, porque te amo, te aporreo, porque te amo, te juzgo, porque te amo. Y como que eso es algo que tenemos tan metido dentro que tenemos que cambiar completamente. Entonces es como, por un lado, ese amor incondicional hacia ella y hacia todo. Pero por otro lado, es como mirar desde dónde viene. Si viene desde esa cultura también, de que la mujer tiene que soportarlo todo, que la mujer tiene que estar ahí abrazando. Entonces, como que me hace pensar en esas dos cosas, ¿no? Por una parte, el amor incondicional por todo, sin importar nada. De una forma u otra, ella sí evoca mucho el amor propio. Y por otro lado, me hace pensar en desde dónde, ¿no? Si desde realmente, desde ese punto o desde la sociedad, ¿no? La cultura. Ahí como que siento también como esa mezcla, ¿no? De lo femenino, de lo masculino, del abrazo de la oscuridad de la luz, así como hace plantearme esas cositas. Profundo, profundo eso que nos compartes, Carla. Es muy cierto, ¿no? Eso, escuchándote, me hace preguntar sobre cómo a eso que entendemos ser mujer se le ha designado una relación especial con lo que es amor, con lo que es amar, ¿no? Porque miren que a pesar de que Diego y Frida eran una relación horizontal, queriendo decir que ambos eran adultos, aquí Frida de una u otra manera pareciera como si lo estuviera amamantando inclusive, como si lo estuviera, como si él fuera su hijo, o como si él estuviera no en una misma posición que él. Una última apreciación para esta obra de arte, para seguir avanzando. Dale, a mí también me parece, siguiendo un poquito el comentario de Carla, y es el tema de la herida, ¿no? O sea, si vemos, por ejemplo, atrás la Pachamama tiene una herida, o la mujer, la Madre Tierra tiene una herida que la atraviesa en el seno, y es de esa herida, o como de ese río que vierte, ¿no? Que nutre. Y es muy interesante, ¿no? Y tiene que ver mucho también con cómo se le exige a la mujer. Creo que el aporte que plantea Carlita tiene que ver con el tema de cómo se le exige a la mujer amar de manera incondicional y cómo se debe entender esa incondicionalidad. O sea, cuáles son los límites de esa incondicionalidad, hasta dónde realmente es sano para el cuerpo de la mujer esa incondicionalidad. Esas son las preguntas que me genera. Vale, entonces digamos a la próxima obra. Por acá nadie más quiere hacer un comentario de la obra. Vale, vamos a seguir con la tercera obra. Vamos a pasar a una fotografía de Denise Ariana Pérez. Ella es una fotógrafa que le interesa mucho visibilizar la experiencia de culturas antiguas, ancestrales, sobre todo enfocado en compartirle al mundo un poco la perspectiva de comunidad. Entonces quisiera ver de pronto qué evoca esta fotografía en ustedes, qué podemos pensar. Y sentir. Sentir. Pensar, sentir. Sentir, pensar. A ella le interesa también especialmente la relación entre los hombres y el agua. Cómo nos comportamos frente al agua. Y especialmente cómo los hombres se comportan frente al agua. Siendo el agua un elemento más de la fluidez, más relacionado con lo femenino. Aquí tenemos 3 hombres en una especie de abrazo.
yo quisiera compartirles un poquito la apreciación y también por qué la elegimos, y tiene que ver con un concepto africano que se llama Ubuntu. Y Ubuntu significa, bueno, hay muchas formas de entenderlo, es un principio filosófico del pensamiento africano, porque hay un pensamiento africano, aunque algunas tradiciones quieran decir que no. Y este pensamiento es un poco, se llega a ser persona a través de otros. Es decir, se es persona porque existen otros. Entonces, es un poquito también esta propuesta, no solo esta propuesta, sino esta experiencia de pensarnos no solo como individuos, sino como redes de manos, redes de cuerpos, redes de personas, ¿ya? Muchas veces nos adentramos en una soledad profunda, en un sentimiento de separación desgarrante, por así decirlo, y, y nos desprendemos psíquicamente del vínculo que tenemos con otros cuerpos. Y es un poquito inclusive lo que generó un poco la imagen y es pensar, sentir, ¿no? Y muchas veces nuestra cultura occidental nos ha generado una especie de desfragmentación entre pensar como una cuestión súper abstracta de la mente, ¿no? Y el sentir como algo del cuerpo. Entonces tenemos, esta desfragmentación se experimenta de muchas formas y es, algunas personas se enfocan mucho en sentir, ¿ya? Y muchas veces no logran de pronto centrar un poco el pensamiento y otras personas se van hacia el mundo del pensamiento y evaden un poco el sentimiento. Entonces, como que por eso la propuesta de pensar, sentir. Y bueno, ¿qué les genera a ustedes esta fotografía? ¿Qué podemos pensar? En una palabra, Una la palabra, una palabra frase. que Tenemos primero por que acá en les el chat. llegue. Cuidado. Cuidado, dice Mónica. ¿Qué más? Pregunta Manuela si la autora tiene que ver principalmente con interés del hombre con agua o del ser humano como tal, o de los hombres como género. Hombres como género. Ah, ok. Respecto a la imagen, no sé, como cliché, se me vino la palabra de comunidad, pero también luego pensé que no está tan mal, si es que esa palabra está bien usada, eh, ser individuo, ¿sabes? ¿Sabes? Como que yo lo veo más como, ellos son individuos que están juntos, Ujú. ¿sí? Y en algún punto se van a separar y van a tener que ir a hacer sus cosas, pero saben que se tienen, saben que están, saben que se pueden apoyar unos en los otros, que no sé, que pueden nadar juntos, pero al final del día, pues cada uno se va para su casa, ¿sí? O cada uno se va a dormir y se va solito a dormir, y con su propia mente y su propio ser y sus sueños y sus deseos y sus angustias y sus penas y sus alegrías y sus amores, y ¿sí me entiendes? O sea, al final el ser humano sí es individuo, pero hace parte de, ¿sí? Entonces, creo que es un, pues para mí de hecho cada uno de ellos tiene un color de piel distinto, o sea, todos son morenos y hay uno que es negro, pero todos tienen su propio color y sus propias manchas y hay uno que tiene una cicatriz, sí, entonces como que al final del día pues somos individuos pero hacemos parte de una comunidad y está en nosotros querer ser parte de esa comunidad como ellos que se abrazan, como que está en cada quien decidir si es parte o no y así como pues si uno es parte de una familia, pues uno puede tener otra familia, o si uno termina con una pareja, puede estar con otra pareja. No sé, o sea, como que me da esa sensación de esto, ¿sabes? Como de nos vamos y volvemos y no dejamos de ser porque estemos haciendo cosas distintas. De eso que dices, Manu, me lo asocio mucho con el tema de que son tres hombres hablando, o sea, tienen pene, pero también ese es el lugar del hombre, ¿no? El lugar del hombre, o no el lugar, es la relación de lo que llamamos hombre con el amor. Porque muchas veces, en muchas culturas y en ciertas filosofías, se nos dice que lo femenino, la conciencia de lo femenino, la conciencia de la mujer está más orientada a una visión de lo colectivo, a un cuidado de los otros, ¿no? Y muchas veces el rol del hombre, por el contrario, es esa individuación, es mi yo, es quién soy yo, distinto a los otros, pero hago parte también de los otros. Entonces también la pregunta es,
y con esto quiero también hacer el puente, y es en cada uno de nosotros como seres, como conciencias, tenemos tanto masculino como femenino. Eso es algo que también vamos a trabajar. Y aquí entonces, en conclusión, me evoca y es también cómo está esa parte masculina en ustedes, chicas, en nosotros. ¿Ves? Cómo también hay que ponerle límites a ese amor, ¿no? Cómo también hay que saber convivir, compartir un espacio, pero también en ciertos momentos es no depender netamente de esos espacios para poder ser, sino también poder pararse en sus propios límites. Miren que cada uno tiene su color. Incluso cada uno tiene una textura de cabello distinta, aunque estén haciendo una imagen geométrica muy bien elaborada, ¿no? Son preguntas que nos vamos abriendo para que nos llegue un poco, vamos aterrizando también el texto después. ¿Alguna otra idea, comentario? Bueno, entonces vamos a seguir. Entonces ya vamos a empezar a trabajar, digamos, el objetivo del día de hoy. Digamos que esta fue una dinámica para ver algunas ideas que todos tenemos a partir del arte en función del amor. Y vamos entonces a adentrarnos un poco en la propuesta teórica de Erich Fromm, pensador que nace en 1990 y muere exactamente en 1980, 80 años exacticos, pareciera como muy ordenadito ahí. Y es un pensador que transita por diferentes áreas del saber. Le interesa la psicología, principalmente el psicoanálisis, también estudia filosofía, se vincula de cierta forma también al pensamiento político, tuvo, digamos, un eje un poco marxista, pero digamos que desarrolló diferentes obras y su obra más famosa es El arte de amar, que es, digamos, una de su propuesta teórica que va a estar presente en casi todas las demás obras. Y a mí me parece interesante, o me parece también inclusive muy bonito, que un pensador que haya sido tan académico, en lugar de proponer algo así como ciencia del amor, o política del amor, o sociología del amor, hable del arte de amar. Es decir, él de cierta forma no se dedicó al arte, ¿cierto? Pero su propuesta teórica y filosófica y psicológica y psicoanalítica estuvo pensada desde el arte. Entonces a mí eso me parece muy interesante. Y vamos a ir desarrollando hoy principalmente cuáles son esas teorías o lo que él plantea por donde hay que empezar cuando se habla del amor, y es por cómo lo pensamos, es decir, cuáles son nuestras formas de teorizarlo. Entonces, ok. Para empezar, antes ya para darle la palabra a Miguel, que es el moderador del día de hoy, según algunas obras, empieza con esta frase de Paracelso, ya un filósofo alquimista que también trascendió por diferentes áreas del saber y fue un gran genio, que plantea, quien no conoce nada no ama nada, ¿cierto? Ahí empezamos a plantear que, que el amor está vinculado también con el conocer, según la propuesta de Paracelso. Quien no puede hacer nada no comprende nada. Quien nada comprende, nada ve. Pero quien comprende también ama, observa y ve. Cuanto mayor es el conocimiento inherente a una cosa, más grande es el amor. Quien cree que todas las frutas maduran al mismo tiempo que las fresas, nada sabe acerca de las uvas. Es una frase que, bueno, me parecería interesante también que todos veamos un poco de qué nos evoca, pero habla un poco de que el amar es un proceso de movimiento, de transformación, ¿ya? No podemos pensar que todos los cuerpos o que todas las personas amamos de la misma forma, ni que todos podemos entender lo mismo con respecto al amor. Y genera algo que a mí me parece interesante que pensemos, y es si el amor tiene que ver con el conocimiento o también con lo desconocido, ¿ya? Porque ahí lo plantea, quien no conoce nada no ama nada, ¿cierto? Y ahí la pregunta opuesta sería, o sea, ¿realmente podemos amar a lo que no conocemos? Creo que es una excelente pregunta. Creo que esa es un punto neurálgico en estos momentos con el tema de por ejemplo, de las personas que vienen de Venezuela o con las personas que piensan diferente a nosotros.
Y es algo que trabajaremos a lo largo de este momento, de este primer encuentro. Pero entonces vamos también a entender un poco la raíz de lo que tal vez nos impide amar desde un lugar auténtico, desde un lugar real y desde el goce netamente de amar. Para esto es importante entender entonces que Erich Fromm nos señala algo muy importante, y es que en la existencia humana una de las grandes cosas que más nos causa ansiedad y nos causa malestar es el de sentirnos solos, solas. Es de sentir que no hacemos parte de algo. Es el sentir que nos han dejado atrás. Es el sentir que no conectamos. Fromm nos dice, este estado de separación es lo que nos impulsa, en muchos casos, a amar a cualquier costo. Pero esta situación que nos atraviesa a todos y a todas es de nacimiento. Es decir, Erich Fromm nos va a decir, incluso se va a referir a una realidad que muchas veces no tenemos en cuenta, y que conversándolo con Yael nos pareció increíble que él lo haya traído a la mesa para nosotros el día de hoy, también traerlo a la mesa, y es lo siguiente: el ser humano, nosotros como seres humanos, como especie, hemos evolucionado por millones de años de la mano de la naturaleza. Es decir, bueno, no sé cuántos años hay, es que hace cuántos años, pero esa relación con la naturaleza antes era mucho más presente. La naturaleza antes en la historia de la humanidad era vista como una madre. Era madre en el sentido de que nos daba todos los alimentos, todos los recursos para poder vivir en armonía. Pero ahora, al vivir en las ciudades, esa relación con ese medio ambiental, con esa madre, se nos ha venido debilitando. Y nos vamos sintiendo cada vez más chiquitos, más chiquitas, más solas y sin conectar. Yo, por ejemplo, hace un mes he tenido la fortuna de salir de la ciudad y vivir más cerca de la naturaleza, en medio de la montaña. Y yo soy una de las personas que una de mis aprendizajes de esta vida es transitar la soledad. Y una de las cosas que me he dado cuenta es que allá arriba en la montaña no me siento solo. Siempre hay un bichito, siempre hay una nube, siempre está esa montaña haciéndome compañía, ¿no? Pero muchas veces la vida en la ciudad no tenemos esa vista, no tenemos esa conexión, y nos vamos sintiendo cada vez más desconectados. Claro, y también cuando estábamos estudiando este tema, traímos a colisión un poco el tema del electromagnetismo, ¿ya? Que también es un tema físico de la relación directa con la tierra, y es cuando estamos descalzos en la tierra, cuando nuestro cuerpo se vincula directamente con el mar, con el agua, con el viento, con los árboles, cuando sembramos, cuando nos relacionamos directamente con la tierra, hay un sentirse vinculado al mundo, ¿cierto? Ahora, ¿cuál es el tema y cuál es la propuesta de las culturas contemporáneas y modernas? Es que esta conexión no es directamente a través de la tierra, sino a través del trabajo. Entonces, ¿qué es lo que de cierta forma está proponiendo en contra o se propone como para llenar el vacío que deja la desconexión con la tierra? Pues el éxito, el progreso, el escalar laboralmente, porque de cierta forma las personas a través de su trabajo se fusionan con lo que hacen, ¿cierto? Y ahí el tema y la pregunta y la complejidad es hasta qué punto realmente estos sistemas de civilización nos dan respuesta a esta desconexión. Directamente con el gran dilema
o el gran primer dilema que propone Erich Fromm, y es la separación del mundo en el que pisamos, de la tierra que pisamos, ¿cierto? ¿Qué tan conectados o qué tan separados estamos de esta tierra? Y bueno, yo creo que es un tema muy complejo también ahorita a nivel político pensarlo después de una pandemia. Hace 2 años estaban quemando las selvas del Amazonas y ahora acabamos de atravesar una pandemia que inclusive está todavía abierta y moviéndose. Entonces, hay una relación compleja, dañina, destructiva, con la primera fuente de vida, que es la Tierra misma. ¿Ya? Y esa es el primer planteamiento que propone Erich Fromm hace 40 años. Entonces, vamos con Carla. Carla. Ahora, vale. Me parece muy interesante como este planteamiento porque es algo que siempre me ha rondado como al haberme como mezclando mis raíces colombianas con haberme criado en Europa, en Madrid, aunque siempre me crié fuera de la ciudad, como que eso es un tema que siempre me ha rondado la cabeza y ver la diferencia entre las culturas, cómo se denomina el primer mundo, ¿no? Como los países europeos, como puede ser todo el norte de América, Norteamérica, y cómo se cataloga a los países pues, subdesarrollados, que para mí es todo lo contrario, pero como este tema es bastante intenso y se puede ser muy amplio, pero como para definir así brevemente sería, como están diciendo este hombre o como estáis diciendo vosotros, la relación directa que se tiene con la naturaleza. Y eso se ve claramente en la sociedad. Las sociedades que están viviendo pues llena de asfalto, de edificios, de casas por todas partes, como que están desvinculadas directamente con lo que es la tierra, ¿no? Con pisar la tierra, con aterrizar, con oler las plantas, con sentirlas como los pequeños detalles de la vida que nos hacen sentir y vivir el presente, ¿no? Como que realmente vives en una ciudad, en Europa y como dices antes, como el trabajo, es a lo que enfoca a la gente a tener sus relaciones, a cómo vive. Y bueno, viajando de hace 3 años más o menos estoy viajando, salí de Madrid, de mi trabajo, de todo, para dedicarme a viajar y también como explorar un poquito más desde el sentir, ¿no? Desde las experiencias. Y cuando volví a conectar con América, con Centroamérica, con la parte latina, me di cuenta de la diferencia tan grande que hace el vivir dentro de la tierra y vivir fuera de la tierra, ¿no? Vivir como en estas cárceles bonitas que tenemos, ¿no? Como casas, y el efecto que crean las personas. Yo cuando viajo siempre tengo como una broma que es como el drama español, ¿no? Como veo a las personas latinas, me relaciono con personas latinas, con personas europeas, y hay un drama generalizado de los países desarrollados en preocupaciones muy banales, en preocupaciones, pues, no, con todo respeto, porque no es como absurdo, porque cada uno vive su realidad, pero como la poca atención o la mucha atención que se le da a cosas que no son tan importantes, ¿no? Y cómo las personas que están mucho más conectadas a la tierra, que puede que vengan de países o provengamos de países que hace falta muchísimo más recursos, que de una manera podrían ser más infelices, cómo evocan a la tierra y al presente y a tocar la tierra, al mirar un bosque, al sentir la naturaleza, como que les da el ancla de la vida y del bienestar más cotidiano, ¿no? Frente a quizá otras culturas un poco más desarrolladas, ¿no? Y la realidad es que yo, por lo menos en mi caso personal, eso es algo que he visto muchísimo, ¿no? Esa diferencia que hay de la despersonificación en cuando se vive en esta cúpula, ¿no? De sociedad y la personificación del individuo y el presente y de las cosas más simples, que al final son las más importantes, frente a otras culturas, ¿no? Como mucho más enraizadas. Fabuloso, fabuloso eso que nos compartes, Carla. Realmente sí se encuentran esas diferencias, ¿no? Entre personas que han nacido en un territorio y personas que han nacido en otro territorio. Unas más cercanas a lo natural, a lo orgánico, y otras tal vez más cercanas a esta idea de civilización, como tú bien has dicho. Dale, Manu, vamos en estos momentos
las intervenciones, los aportes, los vamos a hacer sucintos, por favor, para poder... En otros momentos más adelante vamos a volver a ustedes. Está bien. Sí, Lo prometo, porque seré pero súper no estoy cortica. diciendo, no estoy diciendo no levanten la mano, solo estoy diciendo levanten la mano, pero tengamos en cuenta que lo vamos a hacer sucintamente. ¿Listo? Está bien. Nada, súper cortico. Es que Carla me hizo acordar de algo que yo viví en Estados Unidos. Y es que yo no sé si son todos, pero ellos viven la naturaleza como si fueran cosas, no como si estuvieran vivas. O sea, es increíble. Yo me iba a hacer hike, se llama, que uno se va a la montaña y camina y tal. Y esos manes se corrían una montaña en 10 minutos, una hora, y yo me demoraba como 20.000 años porque pues me cansaba, pero también porque me detenía y no había caído en cuenta de eso. Claro, yo me tenía a tocar la tierra, a tomarle foto en musgo, a que hacía frío, a no sé, como que a verlo, ¿no? A vivirlo en el cuerpo, y ellos eran como, ah, no, sí, ya, soy el más rápido, como la competencia, ¿no? Como vivir mucho acá adentro y como olvidarse de que afuera hay cosas vivas también, ¿no? Como seres elementales, no sé, como me hizo caer en cuenta de eso, no lo había visto desde esa perspectiva, así que gracias. suena un poco infantil lo que voy a decir, remitiéndome un poquito a Disney, pero es la propuesta de Pocahontas, ¿no? O sea, y solamente puedes ver cosas donde realmente hay seres. Esa es la canción de Pocahontas que desde niño uno canta, y es eso. O sea, la mirada occidental ve cosas donde ciertas tradiciones antiguas ven seres. Y eso es muy complejo porque realmente uno se está comiendo una papaya y realmente allí hay un ser, hay un fruto, hay una relación directa con la tierra. Y quizás para alguna cultura occidental eso es un producto que se vende y que se compra y ya. Entonces perdemos un poco la relación directa con este mundo en el que estamos. Y a mí me parece muy interesante la propuesta de Eric Fromm, porque él no va a empezar hablando de las relaciones de pareja, no va a empezar hablando de nada, digamos, de las diferentes ideas que tenemos del amor, sino directamente de la relación con el suelo. O sea, es cómo está la relación con la tierra que pisamos, ¿ya? Y a partir de allí, cómo amamos o no amamos esa tierra que pisamos. Y ese es el primer gran dilema que plantea Eric Fromm en relación a pensar el amor. Y es, ¿dónde estamos? ¿Y cómo estamos con esto donde estamos? Entonces, Exacto. vamos, le doy la palabra a Miguel para que sigamos, porque ya se nos ha, midiendo un poco, Miguel, que es el cronos de la reunión que está midiendo y organizando el tiempo, pues tenemos muy poco tiempo en función de las ideas que queremos desarrollar, porque hemos tratado de que sea más participativo, ¿no? Entonces, no ha sido tiempo perdido igual. Claro, no, por supuesto. Más bien vamos a compartir las ideas básicas y después volvemos a otro momento de participación que va a estar más adelante. ¿Listo? Vale, vale, perfecto. Entonces, una anotación rapidita cuando eso maravilloso que decías, Yael, de que la papaya, es decir, cuántos millones de años no ha tenido que evolucionar esa planta para poder ser lo que es ser hoy, ¿no? Esa conciencia, Dios mío, o sea, hay que hacernos estas preguntas, ¿no? De, ¿cuál es nuestro primer amor? ¿De dónde venimos realmente? Y ahí sigo. Esa inteligencia grandota de la tierra que hace que de su suelo, de su piel crezcan seres, plantas, árboles, ríos, diamantes. Asimismo pasa en nuestra especie. Asimismo, cada uno de nosotros, de nosotras, venimos de adentro de nuestras madres. Y fuimos uno, a pesar de que éramos dos, fuimos uno con nuestra madre, es decir, del cordón umbilical que se unía a ella, por ahí recibíamos todo lo que necesitáramos. Hasta el oxígeno que necesitamos hoy lo recibíamos a través de la madre. Entonces, por supuesto que cuando salimos del vientre de nuestra madre, de la barriga de nuestra madre, desde allí empieza un momento de separación. Así el bebé experimente todo este mundo lleno de matices en una sola dimensión. ¿Qué quiero decir? El bebé cuando es bebé no diferencia entre los ruidos de afuera de la casa a los ruidos de adentro, solo ve que un ruido es más duro que otro y no es consciente, solo lo percibe. Entonces, en la medida que vamos creciendo, toda nuestra psicología se va elaborando a través de esa relación de separación, de esa sensación de que en algún momento de nuestra evolución
como seres, como personas, fuimos uno con un solo ser. Fuimos uno con nuestra madre. Y eso también Fromm lo va a marcar y retoma un poco mucho al psicoanálisis sobre esta concepción de ese primer casi querida, porque igual muchas veces, si no, muchas veces venimos a este mundo llorando. El parto a veces es un parto doloroso, es una experiencia traumática que queda en nuestra memoria. Claro, y Ahí acá ya hay. también, complementando un poquito lo que dice Miguel, es todo el tema de las memorias que tenemos desde el vientre materno. O sea, desde allí empezamos a gestar un sentir y un pensar, aunque quizás pensemos que un bebé dentro de un vientre no piense o no sienta, pues desde allí empiezan las primeras memorias. Entonces, cuando nacemos, ya nacemos con una cierta experiencia de unión, de esa unión, de ese sentirnos abrigados y acogidos en ese espacio. Y yo creo que el psicoanálisis, ya desde una perspectiva mucho más científica, más clínica, plantea que la primera relación simbiótica que tenemos es la relación con nuestra madre, ¿ya? Y allí es donde, digamos, aprendemos de manera no teórica, sino experimental, la primera forma de amar. Entonces, si queremos empezar también a preguntarnos o hacer, y por eso esa es la propuesta psicoanalítica, hacer terapia con respecto a cómo ha sido nuestras primeras experiencias en torno al amor, pues tenemos que empezar por ahí. O sea, ¿qué recordamos con respecto a eso? ¿Y qué no recordamos? Porque de cierta forma es muy complejo o muy difícil a veces acceder a este tipo de memorias, aunque están muy adentro nuestras. Muy cierto eso, todo lo que dices, Yael, especialmente eso último, ¿no? ¿Qué nos recordamos sobre estos primeros momentos? Y muchas veces, así no podamos acceder a esos recuerdos directamente, si seguimos nuestros comportamientos, si nos preguntamos por qué a veces actuamos como actuamos y hacemos un trabajo profundo de introspección, muy posiblemente nos vamos a remitir a la infancia, muy posiblemente nos vamos a dar cuenta de que aprendimos a ser ansiosas o a sentir miedo en temprana edad. Entonces, con esto Eric Fromm también nos da esa gran idea. El ser humano, la crisis existencial de los seres humanos, hombres y mujeres, es evitar a toda costa ese sentir de ansiedad que se experimenta al sentirnos separados, al sentirnos desconectados de nuestra primer fuente y de nuestra primera experiencia de unión. Es que también cuando el bebé era alimentado por la madre o atendido por la madre, sentía un placer increíble, sentía que la vida se expandía en ese acto. Entonces ahí empezamos a tener una relación de separación y de unión que nos va a acompañar a lo largo de la vida. Pero entonces tenemos esta gran situación que se nos presenta a todos por igual. Claramente, la historia de cada uno, la historia de su relación con el padre y la madre, tiene mucho que ver. Pero en general, Eric Fromm nos propone esto. Andamos intentando saciar esta necesidad, porque también es una necesidad, él la ve como una necesidad de poder ser satisfacidos por alguien. Así como lo aprendimos de nuestra mamá. Aprendimos a que nuestra mamá nos daba alimento, nos cuidaba, nos bañaba, o no nuestra mamá, nuestra cuidadora, nuestro cuidador. Aquí es importante también tener eso en cuenta. No a todos nos cuidó nuestra mamá. Por ejemplo, a mí me cuidó mi tía y mi abuela en los primeros meses de vida. Entonces ahí también en mí eso tiene que ver con lo que yo soy el día de hoy. Pero entonces, pasando un poco el tema. Entonces él nos dice, por esta necesidad, los seres humanos vamos a buscar formas de volver a unirnos, como sea, de la manera que sea. Por eso el alcohol, las sustancias psicoactivas, el sexo, parecen ser formas ideales para menguar esa ansiedad de sentirnos solos, solas, de sentirnos aisladas, que no pertenecemos. Dale, y aquí quisiera complementarte un poquito, Miguel, el tema que propone Eric Fromm con respecto a la historia de las culturas y de que las primeras culturas eran culturas, lo que él llama orgiásticas. No hay que pensar en orgiástica digamos, en bacanales de orgías, sino en orgiásticas en función de que no eran culturas que prevalecía tanto el concepto de yo, como lo que es la modernidad y en la contemporaneidad, sino que prevalecía el concepto del tejido y de comunidad como tal, de tribu.
Entonces, ese primer lazo con la tierra se extendía a un vínculo directo entre tierra, suelo, sangre y comunidad, ¿cierto? Pero en las culturas contemporáneas eso cambia pues radicalmente. Entonces, si en las culturas antiguas había una sensación de separación, las formas en las cuales los individuos buscaban la unión o evocaban esa unión, ese retorno al origen, era a través de ¿qué? De compartir en comunidad, de la danza, de la música, de activar o alterar el estado de conciencia de forma comunitaria, a través de la sexualidad, a través de los ritos, ¿cierto? Pero la pregunta es, y aquí voy a traer a colisión a otro filósofo que es Byung-Chul Han, que plantea precisamente la desaparición de los ritos en el mundo contemporáneo. Entonces, ahorita el rito, en lugar de ser una danza, de ser una ceremonia, de ser un acto sexual real y presente, lo que es una hora de trabajo, una agenda de trabajo, una cotidianidad excesivamente, una carga, una tensión, ¿cierto? Entonces, por eso les preguntaba ahorita, o sea, eso que antes pensábamos o la humanidad en algún momento llegó a vivir como unión a la tierra, que ahorita de cierta forma tratamos de llenar a través del trabajo, hasta qué punto realmente satisface esa sensación o esa necesidad que tenemos todos los seres humanos desde nuestra condición de sentirnos parte de. O sea, ¿cómo me voy a sentir yo parte en un trabajo que me explota, no me paga lo mínimo que me merece como, o que lo mínimo que uno necesita, ¿cierto? O sea, entonces, ¿para qué se trabaja? Para cargar, para sobrevivir, y es básicamente muchas veces una condición de esclavo, más que realmente una satisfacción o un complemento a ese proceso que cada uno de nosotros llevamos. Vale. Continuando entonces con la idea de que de esta necesidad del ser humano de conectar y que antes, como decía Yael, logramos satisfacer esa necesidad de conexión a través de ritos comunitarios. Ahora, en nuestras sociedades occidentales, contemporáneas, al parecer la oferta más factible es sexo, drogas, alcohol. No es que esté mal, no es que esté mal, no se trata de juzgar estas actividades, pero sí se trata es de, por un momento, hacer conciencia y es para qué consumo lo que consumo y cómo consumo lo que consumo. Porque muchas veces lo que pasa es que empezamos a consumir estas sustancias o estas actividades y estas experiencias y claro, menguamos esa ansiedad por un momento, nos sentimos conectados de alguna u otra manera al alterar nuestra conciencia, pero después cuando el efecto acaba, vuelve la ansiedad. Y nunca aprendemos a cómo realmente alquimizar y satisfacer esa necesidad. Ya. Claro, y ahí evocamos el tema de que no solamente son las adicciones, digamos, a las drogas, al sexo no sé, a las discotecas, casinos, etcétera, sino que también es al azúcar, también es a la televisión, también es a las redes sociales, también es a diferentes hábitos y prácticas que cada uno de nosotros tenemos para llenar esa ansiedad y ese vacío que muchas veces desprende de una desconexión radical y directamente con la vida y con la tierra en la que estamos. A las personas, eso dice acá de decir, hermano, y realmente ese es el siguiente punto que Eric Fromm nos dice. Una de las formas, aparte de las mencionadas ya, para menguar esa necesidad, es hacer parte de un grupo, es hacer parte de la masa, es hacer parte de alguna comunidad. La cuestión, dice Eric Fromm, es que muchas veces esto lo hacemos sacrificando nuestra autenticidad. Lo hacemos a costo de no realmente conocer lo que nos hace diferentes o de al menos reconocer que tal vez a veces pienso diferente que la mayoría. Y muchas veces por no sentir ese gran abismo que a veces es la soledad y ese estado de separación, preferimos no mirarlo y simplemente obedecer lo que la cultura nos dice que debemos de ser. Claramente nuestra juventud, y siento mucho que las participantes del día de hoy, a gran medida, es un proceso, pienso yo, también natural,
por el cual en algún momento de nuestra vida llegamos y es decir, oye, un momento, no, ¿quién soy yo realmente? ¿A quién le pertenezco? ¿A la masa? ¿Al grupo? ¿O me pertenezco a mí? Ya él va a decir algo. Sí, yo creo que aquí tiene que ver un poquito con el conocimiento de sí mismo. O sea, ¿qué sucede? Ante esa angustia de separación, lo que genera, si no llevamos un cultivo de nuestra interioridad, si no llevamos un cultivo de nuestro espíritu, lo que hacemos es que buscamos muchas veces querer ser parte de lugares, espacios, vínculos, personas, ¿cierto? Para llenar ese sentimiento de separación. Entonces, ahí es, y también lo que contaba, lo que planteaba ahorita Manu, como ese equilibrio un poco entre pertenezco a, pero también soy individuo y también necesito separarme. Porque en ese proceso de separación es que yo me puedo conocer a mí mismo. Si no, voy a tener una vida inauténtica, repitiendo constantemente lo que el mundo necesita de mí para yo sentirme amado. Entonces, si el mundo va a decir que para yo ser amado tengo que tener ojos de tal color, pelo de tal color, un tal cuerpo, un cierto rango social, un cierto salario, unos ciertos objetos, un cierto prestigio, entonces yo voy a estar toda mi vida en función de llenar todos estos tipos de parámetros que me establecen para yo sentir que soy realmente amado, por ejemplo. Entonces ahí está este gran dilema y esta gran propuesta también de la psicología, y es cómo vamos a pensar el realmente sentirnos parte de manera genuina, pero al mismo tiempo cómo vamos a realmente habitar nuestra soledad, para realmente conocernos. ¿Ya? Porque, y eso lo plantea también, yo siento que aquí Erich Fromm lo toma un poco de Nietzsche, y es que el camino de la filosofía, dice Nietzsche, es un camino solitario, porque hay que transitarse a uno mismo. Y para transitarse a uno mismo, uno tiene que desprenderse de la manada, o lo que Nietzsche plantea como rebaño. Entonces, los rebaños son, digamos, esta uniformidad donde todo el mundo piensa igual, donde todo el mundo opina igual, donde todo el mundo siente igual, ¿cierto? Pero es que de cierta forma esta uniformidad está fundamentada en el miedo a la separación, dice Fromm. ¿Ya? No se quieren sentir separados, no se quieren sentir desconectados, les genera tanto miedo que necesitan realmente volverse robots, o volverse entes, o volverse máquinas. Entonces todos es lo que otro filósofo va a llamar, Byung-Chul Han, va a llamar el infierno de lo igual. Todos piensan igual, todos leen lo mismo, todos consumen lo mismo, todos tienen las mismas prácticas, pero realmente están rotos por dentro. Entonces es ahí como esta gran propuesta crítica que plantea Erich Fromm. Claro. Y de esa idea de Fromm de que por miedo al estado de separación nos inscribimos en un grupo o en las masas o en el rebaño, dentro de esa masa o rebaño, dice Fromm, van a haber dos tipos de relación o un tipo de relación que tiene dos expresiones. Cuando amamos desde esa necesidad de evitar sentirnos separados, dice Fromm, vamos a amar, o para él técnicamente no sería amor, sería una relación simbiótica de necesidad. Allí es, amo a esta persona, en el caso de las relaciones simbióticas dominantes, es la primera relación simbiótica. Es la primera relación simbiótica. Las personas que aman de manera dominante a otras personas necesitan que otros hagan sentir que pueden controlar a otros para que de una u otra manera puedan menguar eso que no pueden controlar por dentro, que es sentirse separados. Si puedo dominar a otro, tengo el control sobre la vida. Claro, y aquí, Miguel, yo creo que entramos en un tema muy interesante, y es cómo se plantean estas relaciones humanas a partir de los roles de amo y esclavo, ¿ya? Es decir, hay personas que desde ese miedo a la separación se someten al otro, ¿cierto? Se encadenan al otro, porque es tan fuerte su miedo que no pueden separarse, aunque eso implique como lo que hoy llamamos toxicidad, maltrato, violencia, porque es tan fuerte el miedo a la separación que no logran desprenderse de un amo que
puede ser maltratador, violento, etc. Y aquí amo es una metáfora para decir, puede ser un jefe, puede ser un esposo, puede ser un amigo, puede ser, etc. Es decir, personas que de cierta forma en algunos momentos, y esto de cierta forma, cada uno de nosotros transita por esto en algún momento de su vida, y es un vínculo donde el otro literalmente me domina. O la otra postura, y es yo necesito ejercer control sobre los demás, digamos, exaltar mi ego y dominar. Pero también detrás de eso hay un miedo a la separación. Y es yo necesito dominar al otro para que el otro sea parte de mi mundo, para que el otro esté aquí y no me deje solo. Entonces, ahí van a haber diferentes dinámicas, es mucho más complejo de lo que estamos planteando, obviamente, pero se van a empezar a generar diferentes dinámicas de lo que Fromm va a llamar sadismo y masoquismo. Relaciones sádicas y relaciones masoquistas. Y que yo creo que, no sé si lo vamos a desarrollar en esta clase, Miguel, ¿me recuerdas? Pero estos dos tipos de relaciones, va a decir Fromm, son fracasos. Toda relación que esté enfocada en yo disfruto de que la otra persona me genere un dolor o de que yo disfruto de generarle un dolor a la otra persona, dice Fromm, termina en fracaso. Entonces, cabe preguntarnos, ¿por qué en nuestras sociedades contemporáneas fracasa el amor? ¿Por qué fracasan los matrimonios? ¿Por qué fracasan las amistades? ¿Por qué fracasan las relaciones humanas? Y es básicamente porque desde un principio empiezan a fundamentarse en relaciones de amo y esclavo. Propuesta de Fromm. Pero pues es un tema a masticar con más profundidad. También el tema es que tenemos que ir viendo un poquito cómo vamos cerrando porque ya van siendo las 9. Lo que pasa es que ha sido un encuentro de mucha participación y yo creo que eso ha sido muy enriquecedor. Y yo creo que me gusta más eso, que de cierta forma nos enfoquemos tanto en la teoría, sino en realmente qué vamos pensando entre todos. Vale, Jai, pero de todas maneras, estas ideas que estamos compartiendo en este momento me parece que también tienen su pertinencia, calan profundamente a eso de entender a lo que llamamos tóxico. Es visto tal vez desde otra manera esto que estamos hablando. Esa separación nos hace o dominantes o pasivos. A veces podemos ser dominantes en algunos casos y pasivos en otros casos. Es cambiante, no siempre es igual. Pero lo que dice Santi, ya el Santiago es cierto. Fromm nos va a decir, eso realmente no es amor. Lo va a decir realmente como él tiene una postura. Exacto, eso no es amor. Eso no es amor. Eso es intercambiar necesidades. Eso es, venga aquí, usted que le gusta que lo dominen, yo lo domino para que usted no se sienta solo y yo no me sienta solo. Exacto. Entonces, no obstante, él va a decir, debemos de consentir y aspirar a madurar. Él usa esa palabra. Madurar, que hace la metáfora de las frutas que tenemos acá atrás, ¿no? Ajá, de tu cuadro, sí. Ah, ¿qué es eso? ¿No? ¿Sí? Sí, ya vamos por acá. Uf. Que tiene que ver un poquito del tema de la maduración que estás mencionando. Y yo creo que aquí llegamos a un tema, a una gran idea que Eric Fromm plantea, y es la primera crítica que hace al amor, y es el tema o el gran problema de los seres humanos es que necesitamos ser amados. Es decir, buscamos el amor como una necesidad. Y lo contrapone a la capacidad de realmente amar. Es decir, en lugar de amar, buscamos ser amados. Y ese es el primer fracaso. Ese es el gran primer fracaso que plantea Eric Fromm. En lugar de realmente aprender a madurar, aprender a cultivar, aprender a encontrar las diferentes formas en que realmente cada uno de nosotros pueda amar, estamos todo el tiempo es cómo yo quiero ser amado. Es que yo necesito esto para ser amado, es que yo necesito una pareja para ser amado, es que yo necesito cualquier cosa, ¿cierto? Para amar. En lugar de realmente, pues, hacer un cultivo y un ejercicio de qué es eso del amor, o sea, ¿cómo puedo aprender yo a amar? Perfecto eso que dices, Yael. Realmente eso es esa es la primera disyuntiva que hace Fromm. La cultura del ser amados versus amar. Amar como verbo, amar como acción. Como amar arte. Como arte. Y el arte da. Fromm tiene una postura que dice, el amor maduro es el amor que es capaz de preservar y expandir
la autenticidad y la autonomía de todos los involucrados en una relación. Y esto se da, y solo se da, si cada uno puede amar desde el goce de darle a esa otra persona. Y la pregunta aquí es, ¿por qué será que este señor va a decir que el amor, que el acto de amar se basa en un acto de dar? Porque él también nos advierte, y él también advierte que ese acto de dar puede resultar supremamente incómodo y muchas veces en detrimento de las personas que aún sienten necesidad de ser amados, sienten la necesidad de que una madre o un padre les dé. Están todavía en un modo de recibir, 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 como infantes, como niños esperando que la madre los amamante. Claro, y allí el tema es, y la otra gran crítica de Eric Fromm es, que no se trata tampoco de dar sin un proceso de maduración, sino de dar realmente, no dar desde el egoísmo. Es decir, no es que se trate de que yo te doy esto para que tú me ames. No se trata de que, mira, es que yo hago esto por ti para que tú me ames. O el típico gran problema latinoamericano y es que yo me sacrifiqué por ti. ¿Vos por qué no me amás? O vos por qué no me amás de tal manera si yo me sacrifiqué por ti. ¿Ya? Entonces ese es un amor egoísta y es un amor infantil. Y es, yo espero que el otro me ame como yo quiero que me ame. 1. 2, yo le doy al otro para que el otro me ame. Y si el otro no me da lo que yo espero, infinidad de posibilidades, ¿no? Infinidad de posibilidades si el otro no me da lo que yo espero. Entonces, Eric Fromm empieza a construir un poco el tema de el amor egoísta y del amor, digamos, de cierta forma que no ha madurado, que es un proceso de cultivo. Y ahí yo creo que también a modo de que vayamos cerrando es preguntarnos qué significa eso de cultivar el amor o qué significa eso de aprender a amar. Por lo menos ya identificando algunos puntos que hemos trabajado hoy con relación a la separatividad, al egoísmo, al narcisismo, a las relaciones sadomasoquistas, por ejemplo, a por qué el amor fracasa. Yo creo que también la propuesta es irnos preguntando qué es realmente aprender a amar. Miguel, no sé si quieras, digamos, también plantear unas últimas ideas. Y vale, no, o sea, iba a proponer algo, iba a coger una cita textual del libro y la iba a pegar en el chat, que engloba un poco la respuesta a lo que tú acabas de decir. Entonces, más bien, paremos, abramos la pregunta y al final leemos la frase de Fromm para un poco llegar a una idea de lo que Fromm nos propone. Pero entonces, retomando lo que tú acabas de plantear, Yael, es abrir nuevamente la participación de nuestras acompañantes el día de hoy y es de todo esto que acabamos de dialogar, ¿qué nos vamos dando cuenta de lo que es el amor, al menos para Eric Fromm, al menos para este curso? ¿O qué nos damos cuenta también de nosotras mismas? También es válida esa pregunta en relación al amor. ¿Cómo así que el amor es un acto de dar? ¿De dónde dar? ¿Para qué dar? Y si a mí no me han dado, ¿cómo puedo dar lo que no me han dado, por ejemplo? Bueno, yo creo que nos va a tocar entonces llamar por lista. Carly. Yo empiezo, dale. Eso. Es que me he entrado la manito. Siento muy curioso. Yo siento que el amor siempre se ha relacionado con el dar. Bueno, por muchas cuestiones sociales, pero para mí siento que tiene que ver mucho con el dar y el recibir por el simple hecho de la vida, de la tierra, de los árboles, de los frutos. Siento que para mí sí que tiene que ver una relación directa con el dar, porque siento que lo más esencial de la naturaleza y de la creación es el dar, ¿no? Un árbol da frutos para él mismo y para el resto, y un árbol da frutos para que otros se alimenten. La tierra no hace más que brotar agua para que la misma tierra se alimente, para que nosotros nos alimentemos. Damos
también para recibir, que no tenemos que dar para recibir, pero como que siento que al final el dar también forma parte de recibir. Entonces siento que el amor sí que tiene que ver con el dar y con el recibir más que nada porque es el ciclo de la vida. El ciclo fundamental de la vida es un círculo que nunca acaba, ¿no? Como el ciclo infinito. Entonces, si yo doy, yo recibo, si yo recibo, yo doy, si yo doy, recibo. Entonces, si no damos y recibimos, para mí no sería como el abrazo que nos da la tierra. Y bueno, es como muy amplio, ¿no? Como que aquí se podría hablar mucho, pero para sintetizar, siento que tiene que ver con el dar y recibir, porque es el puro ejemplo de lo que la vida o de lo que, pues yo qué sé, que se concibe la vida porque dos seres se aman, o se concibe la vida porque la semilla y recibe. Se concibe la vida porque una abeja va y coge un poquito de polen de una hoja, de una flor y lo lleva a otro lado. Es como, y lo toma de un sitio y lo engendra en otro. Entonces, para mí sí tiene mucho que ver el dar y recibir y el amar fundamentalmente a todas las cosas. Como en algún momento dijeron una idea que el amar sin conocer. El amar sin conocer, últimamente he estado planteándome eso con cuando tú tienes, o sea, cuando tú amas fundamental a un ser como pareja, por ejemplo, cómo te sientes de vital, cómo te sientes de recargado y todo el amor que sientes con esa persona y como la energía que concentras con esa persona y cómo te sientes cuando estás con esa persona. Y yo me planteo últimamente también cómo mover nuestra energía para que esa misma energía la podamos esparcir a todo lo demás, ¿no? Como eso sea como una semilla, como una, no sé, como un aliciente a poder amar de la misma manera a todo lo que nos rodea, ya lo conozcamos, no los conozcamos, o no sé, ahora con todo lo que está pasando en el mundo, poder dar todo ese amor a todos esos seres que realmente lo necesitan también. Entonces siento que realmente sí que tiene que ver directamente con el dar y con recibir, porque es la misma madre, ¿no? O sea, sí. Eso. Hermoso. Gracias, Carla. Ahorita va a retomar lo que dijiste con la frase que vamos a compartir. Manu. Yo tengo es como una pregunta, pero no sé si es una pregunta. No sé, la estoy construyendo. Ahí me ayudarán a armarla. Es que me quedó sonando mucho lo que decía Yael o Miguel, no sé quién de los dos fue que dijo, que el autor decía que buscamos todo el tiempo cómo queremos que nos amen, ¿no? Pero no amamos, ¿no? Y yo pensé, sí, no, o sea, no sé, me entro como en una dicotomía un poco porque yo considero que es importante saber cómo uno quiere ser amado, ¿sí? Porque asimismo uno pone límites a lo que no, a lo que sí, a lo que tal vez. Entonces, creo que es algo que se podría cuestionar quizás un poco o verlo desde otra mirada un poco, saber pues que él escribió eso en otro año, que estamos en otro momento de la historia, en otro momento del desarrollo humano. Porque sí, o sea, pienso que creo que es como de nuevo, como saber tamizar, ¿no? Como entender que es como yo quiero que me amen, como yo me quiero amar a mí misma, como yo espero que el otro me ame, como yo espero amarme, pero también sin cegarme un poco en lo que el otro me da, ¿no? Porque hablábamos al principio, como retomando lo del principio que hablábamos, que el otro tiene su forma de amar y de expresar cariño y de expresar interés y de expresar no sé, no sé, tiene sus formas de amar, ¿no? Y ya está en uno si uno asume eso como un amor que uno quiere. Porque puede que para alguien amar, no sé, sea pegarme, porque, no sé, porque es su forma de expresar amor, qué sé yo, aprendió eso, porque te amo, te aporrio, ¿sí? O sea, no sé, puede que sea su forma. No porque esa sea su forma, entonces yo me tengo que dejar amar de esa manera, porque entonces es su forma, ¿sí? O sea, ahí también yo tengo mi límite de, bueno, es que yo quiero que me amen, pero no de esa manera, ¿sí? Entonces como, no sé, como me queda como esa cosita por ahí, el run run de ese pensamiento.
valiosísimo, Manu, que hagas ese señalamiento, porque es un señalamiento de generar el contexto de donde nos basamos al decir lo que dijimos, de que a veces no amamos, sino que buscamos que nos amen, y en esa búsqueda de que nos amen, estamos pensando en que hay que ponerse cierta ropa, hay que verse de cierta manera. Ahí lo que el autor y nosotros queríamos compartir es que a veces nace de un ejercicio donde no hay conciencia, donde no hay un autoconocerse a sí mismo, sino de que vemos que en la cultura las mujeres usan el pelo liso, qué sé yo, o vemos que los hombres tienen cuerpos grandes, o etcétera, etcétera. A eso hace referencia el libro, de que a veces, en vez de cultivar eso que tú acabas de mencionar, más bien, no, yo quiero esto en mi vida porque yo merezco esto, porque eso no hace un ejercicio de conciencia. Entonces ahí no es simplemente un marketing, porque también hay algo muy importante que es una idea de Fromm y nos señala, y es que muchas veces en las relaciones humanas entramos en esa dinámica de que los otros lo vemos no como un ser, sino no como un fin y un ser en sí mismo autónomo e independiente, sino que lo vemos como un medio para nosotros sentir lo que él nos refleja con su imagen. Entonces, Claro, perdón, Miguel, te complemento la idea que acabas de decir, y es el tema que Fromm retoma de Kant, y es de la ética kantiana, y es no amar a las personas como medios, sino como fines. Entonces, si yo al otro, digamos, le doy algo, porque yo a él lo estoy viendo como un medio para satisfacer una necesidad egoísta mía, no lo estoy viendo como un ser. Entonces, yo creo que este planteamiento es más como inclusive una propuesta, yo la veo incluso un poco budista, de si yo le doy al otro esperando algo a cambio, yo me apego a eso. Si yo le estoy dando al otro algo para esperar algo a cambio, yo me estoy apegando a la idea de que ese alguien me dé eso. Entonces, en teoría, ahí empezaríamos a encontrar uno de los temas o uno de los principios del sufrimiento, ¿ya? Porque muchas veces los otros no saben qué es lo que nosotros estamos esperando de ellos, ¿ya? Y yo creo que ahí también viene tu pregunta, y me parece completamente válida. Y es también, muchas veces tenemos que dejarle claro a los otros qué estamos esperando. O cuando se trata más que todo de relaciones de pareja, uno desde el principio, mire, yo estoy con estas políticas en este momento. ¿Se suscribe o no se suscribe? Pero sí, yo creo que también va hacia allá un poco, ¿no? Y es tener lo suficientemente claro en qué sintonía está uno en ciertos momentos de su vida, y también no jugar con las emociones de los otros o de uno mismo también, porque a veces no tenemos claro realmente ni siquiera qué es lo que queremos, qué es lo que deseamos, qué es lo que necesitamos, porque no se trata de ver la necesidad como algo negativo. Todos tenemos necesidades, ¿ya? Y entonces es identificarlas, y me parece muy importante tu aporte, y es, hay que dejársela claro. Muchas veces cuando estamos vinculando con nuestros amigos, con todo, por lo menos Miguel y yo como amigos, muchas veces hemos tenido enfrentamientos súper fuertes de decir, es que así lo veo yo, y es que así lo veo yo, y es parte de, como de establecer límites. entonces, pienso yo que vamos a empezar a cerrar, Sí. por mucho que todavía decir. Recordemos que este es el primer encuentro, apenas hoy es para decirnos, miren, pasa eso, pero bueno, hoy podemos llegar a la idea. Mónica, dale, me encanta, dale. Porque es que han tratado tantas cosas que estoy como y no tenía algo muy claro que decir, pero estoy pensando como el amar como un sentimiento o como una acción, porque yo puedo decir te amo Santiago, pero ¿y cómo yo amo a Santiago? O sea, si eso solamente es como un sentimiento que yo reflejo hacia Santiago, o si el amar o sea, implica el demostrar, el dar y el recibir, o simplemente es como el sentimiento que nace de eso. Uh-huh. Como lo que decía Carla del dar y recibir, también me preguntaban estos días como todo este cliché espiritualista de que hay que recibir, y hay que aprender a recibir, y uno empieza a recibir. Por ejemplo, me pasaba que empecé a recibir y luego yo dije, ¿qué estoy dando? O sea, ¿hasta qué punto uno solamente se dedica a recibir y cuándo da y qué da? Y con eso de las plantas, como por ejemplo, o sea, yo estoy pensando, el amor para mí, ahorita pienso en cuidado y presencia.
y atención, como una plantita, pero y de pronto hay una plantita que tú tienes que regarla todos los días y esa plantita necesita sol todos los días, y de pronto hay una suculenta o un cactus que no necesita ese mismo cuidado y presencia y vas a matar a la planta, por ejemplo, no sé. Ya. Fantástico, eso que dices, realmente es encontrar ese equilibrio, ¿no? El amar también es, como acción debe ser equilibrada, de un mirar hacia adentro, pero también un mirar hacia afuera, de un saber recibir, pero también un ser consciente de que estoy dando. Y es en ese ejercicio de conciencia que vamos entrando en el cuidado. De hecho, para el próximo encuentro, Fromm nos va a empezar a decir de 4 elementos básicos que hay que tener en cuenta para las relaciones amorosas. Y el primero, les adelanto, es el cuidado, ¿no? El cuidado que mencionas con cada planta tiene un cuidado distinto. Y ese cuidado después, como abrimos hoy con la frase de Yael, se ve reflejado en un conocimiento. Es decir, cuando empezamos a cuidar algo, ese cuidado, esa experiencia de cuidar algo nos va dando un conocimiento de eso que cuidamos. Entonces, muy chévere, Mónica. Aquí voy a compartir la frase. Vale. El chat la va a leer de todas maneras. Y Vale. dice lo siguiente, con este asunto del dar. Dar es la más alta expresión de mi potencialidad. En el mismo acto de dar, yo experimento mi fortaleza, mi riqueza, mi poder. Esta experiencia de vitalidad y potencia expandida me llena de alegría. También, a ver si la encuentro. Bueno, no. Hay otra frase que habla preciosísimo sobre cómo la mujer, al recibir, está dando. Pero eso lo dejamos para el próximo encuentro. Entonces, para ir cerrando esta idea, me gustaría decir lo siguiente. Fromm nos invita a madurar. Fromm nos invita a posicionarnos, no desde el infante para amar, sino poder empezar a generar esa independencia del recibir. Y él nos va a invitar a decir, y esto ya es para el segundo encuentro, de que muchas veces estas personas que todavía actuamos de muchas maneras, en muchos niveles, desde un nivel de egocentrismo, desde un nivel de narcisismo, es porque todavía está por ganar su autonomía y su independencia de la figura materna o de la figura paterna. Es muy psicoanalítico lo que acabo de decir, pero lo que nos quiere decir al final es que este acto de dar solo lo vamos a poder dar naturalmente si logramos de una u otra manera empezar a fusionar. No quiero mencionar nuevamente, pero lo que él nos dice es, al final de cuentas, psicológicamente debemos de ser, es que no lo quiero decir porque no lo hemos trabajado, pero dice ser nuestro propio padre y nuestra propia madre a nivel psicológico. Es entender de que tuvimos un padre, una figura paterna, un tío, un abuelo, que nos dio unos límites y en esos límites nos sentimos seguros y reconocidos, y al mismo tiempo tuvimos una madre, una abuela, una figura maternal que nos amó incondicionalmente. La idea es dejar de buscar esto por fuera y en otras personas y convertirnos en ese mismo límite que nos da seguridad, que es la función paterna a nivel psicológico, y es poder amarnos incondicionalmente y cuidarnos incondicionalmente, que es la figura materna. Y cuando logramos vincular estos dos elementos en nuestra vida psicológica, podemos empezar a madurar, a ser autónomos e independientes. Y él cierra un poco este capítulo señalando que dentro de cada una de ustedes, chicas, y dentro de Yael y dentro mío, está lo femenino y está lo masculino. Y entonces la madurez, nos dice Fromm, es cuando empezamos a volver uno esos dos aspectos. Esa unión que tanto deseamos, que experimentamos con la madre,
de una u otra manera estamos llamados a experimentarla desde nuestro propio ser, para después compartirla con otros seres que también hayan hecho esa tarea. Perfecto. Perfecto, Miguelín, con la idea que acabas de dejar, pues también acompañamos la imagen que tenemos en el fondo, que es, digamos, una mujer, o es una obra de Alice Gray, donde está, digamos, el encuentro de lo masculino y lo femenino, y de él brota una flor de loto. Podemos pensar que es el cuerpo de una mujer, el cuerpo de un hombre, pero queremos verlo como la fuerza masculina y la fuerza femenina abrazándose e integrándose, lo cual no queremos dejar a la ligera. Creo que vamos a ir profundizando un poco más a lo largo de los cursos, y es un poco, bueno, cómo están estas, si viéramos el mundo a función de dos energías, aunque siento que hay muchas más, cómo integrarlas, cómo sanarlas, cómo trabajarlas, ¿no? Cómo conocerlas también, y cómo también de cierta forma muchas veces están cargadas de ciertas cosas que nos impiden conectar con nosotros mismos, nos lo complican, por así decirlo. Entonces, pues ya por acá dejamos, creo que se nos fue mucho el tiempo, trataremos de ir aprendiendo a manejar un poco más el tiempo en las próximas sesiones. Pero a modo de tarea, sí me gustaría que Pues Miguel tarea nos... no, la tarea suena como a colegio. A tarea para la casa, pero bueno, a Tarea, modo de ajá, propuesta, para la próxima clase. para la Ajá, próxima ajá. clase, Miguel nos va a compartir, bueno, cómo va esa dinámica. Ya, él la tiene Sí, más clara que yo. sí, sí, y estoy súper emocionado, porque Sí, es una de hecho la invitación. propuesta la hizo él. Ah. Sí, yo soy el que les va a poner tarea. Ja, 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 ja. Bueno, no. Es una invitación, chicas. Es una invitación a que de una u otra manera, cuando estuvimos socializando el curso, dijimos que era con metodología artística. Y la invitación es la siguiente. La idea es poder traer al cuerpo toda esta información, todas estas palabras que acabamos de intercambiar, de dialogar, de organizar. Y la mejor forma, pienso yo, una de las mejores formas de traer la información al cuerpo, el conocimiento al cuerpo, es hacer algo desde el cuerpo o desde las artes. Porque igual cuando pintamos, cuando escribimos, estamos usando el cuerpo, ¿no? Estamos despertando esa sensibilidad. Entonces, la invitación es supremamente sencilla y es la siguiente. Vamos a identificar una canción que nos guste o no nos guste, o como quieran, pero vamos a identificar una canción que crean ustedes representa o significa lo que es el amor o lo que es amar. ¿Listo? Y una vez la tengan identificada, las invito a que la interpreten de manera artística. ¿Qué quiere decir eso? Sencillo. Que la escuchen, la sientan, la piensen, la analicen y la interpreten. Puede ser en un dibujo, En un poema, en una carta, en una fotografía, en una fotografía, en una mímica, en una danza, en una arcilla, en una en arcilla. cualquier expresión que ustedes, en cualquier expresión artística que ustedes quieran. Y no es porque sí, sino que muchas veces cuando nos entregamos en una producción artística, y eso se nos pasó porque Eric Fromm también nos dice, una de las formas de evitar el estado de separación y la angustia que nos genera es hacer arte. ¿Por qué? Porque cuando hacemos arte, el mundo interno y externo se vuelven uno. Nos unimos con nosotros mismos a través de nuestros trabajos artísticos. Y no importa si es lindo o feo, Santiago y yo amamos toda expresión artística. Es decir, para mí de las expresiones artísticas más puras que yo he podido aprender a apreciar es el arte de los niños. Es supremamente libre, es supremamente crudo, es supremamente, es Auténtico. bajado, literalmente, es hermoso. Entonces aquí esas excusas que a veces nos ponemos, se las desprogramo en este momento y las invito realmente a que nos sentemos un momento en toda esta semana que no nos vamos a ver y con una témpera, con un marcador, con un pincel, un poema, lo que les salga, pero a ver qué nos dice, a ver qué sale. También eso, en el arte también, esos contenidos inconscientes, esas creencias que tenemos y a veces no somos conscientes, a veces pueden aflorar. Y a veces eso de conocerse a sí mismo para poder empezar a saber cómo voy a empezar a dar amor y a querer y a saber cómo quiero recibir amor,
pueda estar más claro. ¿Clara la idea? Mónica, Manuela, Carla. Vale. Pues algo cortico. Claro, Manu. A mí me parece que la palabra tarea es muy buena porque estamos psicoeducando a nuestro cerebro a pensar distinto. Bueno, sí. Yo, si estás ahí, yo me gustaría saber una señal de vida de Josie. Ah, sí, 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 estoy aquí como encantada de escucharles a todos, la verdad. Ha sido un compartir muy fructífero, ¿sí? A mí se me hizo corto a pesar de que ustedes dijeron, ah, se llama hace un tiempo, pero para mí fue corto, fue muy bueno de verdad escucharles esa idea de la madre tierra, del primer amor, pues que dijo Miguel, lo de dar y recibir como la madre tierra, lo da así como lo delineó Carly, pues genial. Y las preguntas pues que delineó Manuela, y bueno, pues o sea, como ustedes lo dijeron, un muy buen tejido, muchachos, y me encantó pues como toda la mezcla del arte, y la verdad pues yo sí siempre he visto el libro de Eric Fromm, El arte de amar, y me parecía así como un titulazo, pero no conocía todas esas ideas que él planteaba y me parece así como que, como re guau, la verdad, sí, pienso que es un estudio muy profundo que nos ayuda a entender muchas cosas, eh, y esa idea de madurar el amor, ¿no? O sea, como la fruta madura, uno ve y los abuelos, ¿no? Que nosotros siempre hablamos de los abuelos con él. Y esa idea del amor maduro que es absolutamente, pues, magistral, ¿no? Porque uno realmente ve que a medida que se va madurando todo, incluso el arte, incluso cualquier cosa que se va madurando, va tomando como, Sentido. sí, sí, vida, esencia, sabiduría, ¿no? Entonces Amor. yo creo que quedó así como súper encantada y hacía la expectativa de ver los demás cursos, las demás charlas, y pues muchas gracias a todas, a todes, a todos. Yo sí, me parece muy bonito Dímelo. lo que trae esa colisión y es lo que representa un abuelo, ¿no? Un abuelo es precisamente eso, es una maduración de todo un proceso de vida, ¿no? Lo que no estoy idealizando a los abuelos porque hay de todo tipo de abuelos hay, ¿no? Claro. Pero cuando realmente uno se encuentra con estos abuelos que, indiferentemente si uno de juzgarlos como buenos o malos, sino que han sido y han transitado por esta tierra como han podido y como han querido, pues realmente es un gran símbolo de lo que es madurar, ¿no? Madurar. Y yo siento que acá todavía estamos todos muy jóvenes, dándonos golpes contra las paredes en torno al amor, pero bueno, preguntándonos y aprendiendo, ¿no? Total. Bueno, chicas, un gusto conocerlas. Mónica, Carla, yo sí ya la conocía. Eh, eso es por el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias por estar. A ustedes, gracias. Muchas gracias a todos, a todas. Nos vemos en una semana, chicas. Gracias. Gracias. Bye, que descansen chicos y chicas. Chao, chao. Que sueñen con el amor. Épale, que sueñen el amor, sueñenlo.